Muy buenos días. Estamos en el tema 3, módulo 2, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Sistema Universal de Protección. Este es el primer video correspondiente a este módulo. Mi nombre es Andrés Mauricio Briceño Chávez. Yo soy doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Tengo maestría. Hace cerca de 2 años terminé el postdoctorado y actualmente trabajo como magistrado auxiliar en el Consejo de Estado de Colombia. Soy docente universitario e investigador en la Universidad Externa de Colombia, de la cual hago parte hace ya muchos años, y cumpliendo este compromiso voy a ofrecer esta sesión lo más intenso posible desde la perspectiva de su contenido. Está dividida de la siguiente manera. En este primer video vamos a explorar el concepto de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sus caracteres y la evolución de la protección internacional de los derechos humanos, para en un segundo video ver los sistemas de protección y en el tercer video ver el sistema universal tal como está diseñado. Hay una bibliografía que será sugerida, se entregará por los canales de información de la Red Latinoamericana y del curso de Derechos Humanos, y asimismo unas consignas o tareas para elaborar un taller. Las condiciones de elaboración de ese taller, en lo que a mí me consideran y siguiendo las directrices de la dirección académica y ejecutiva del curso, son las siguientes. Se tendrá que analizar 2 casos y para cada uno de ellos resolver los interrogantes o preguntas que están contenidas en el mismo. Sin embargo, por cualquier duda o inquietud, estaré atento en el WhatsApp de la tutoría del curso o en los canales que hayan sido habilitados por las directivas del mismo. Adicionalmente pueden consultarme o pueden enviarme algún mensaje a @bricenocheandres como cuenta de Twitter que puede ser utilizada. Muy bien, el concepto de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Quizás hace mucho tiempo se ha venido discutiendo sobre por qué hablar de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Qué es lo que nos convoca a hablar de Derecho Internacional de los Derechos Humanos? Y creo que debemos empezar por señalar que, si bien algunos buscan datar su surgimiento, su germinación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lleva más de 60 años, desde 1948, 10 de diciembre, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en mi criterio, el derecho internacional de los derechos humanos siempre ha estado presente en los sistemas normativos desde finales del siglo XVIII, durante el siglo XIX, y al comienzo del siglo XX también hizo presencia. ¿Cuáles son las razones para afirmar que este concepto ha estado presente y cómo aproximarnos a elaborar el mismo? La primera razón es que la Declaración de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre, nos establece una serie de cláusulas que ya son ellas en sí misma un modelo a seguir de lo que puede constituirse o de lo que se constituye en el derecho internacional de los derechos humanos. Pensar que esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano nos hablan en el artículo 1 de la libertad y la igualdad en derechos, de no poder existir discriminación de ningún tipo a la hora de establecer la tutela de esos derechos, de buscar siempre fundarse en la utilidad común, y esto quizás sea un elemento de esencia muy benthamiano, ¿no?
en donde la idea de utilidad común va a ser una constante para tratar de equilibrar lo que es la protección o resguardo de lo que se denomina o comprende derechos humanos. Pero asimismo establece la posibilidad de entender que más allá de los derechos que son positivamente reconocidos, y eso está en el artículo 2 en la misma Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ¿no?, en el marco de un modelo del contrato social rusoniano, ¿no?, la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre tampoco pueden ser negados. Y dentro de ello se ubica a la libertad, a la propiedad, a la seguridad, a resistir a la opresión. Y esto va a ser así en todo el modelo de derechos, ¿no? Y ustedes lo encontrarán en el artículo 3, en donde se afirmará que el resguardo o elemento básico para proteger esos derechos está sustentado en el principio de soberanía, en lo que es el alcance de la libertad entendida como aquello que se haga sin perjudicar a los demás, y que sus límites estarán siempre fijados en función del goce de los derechos de otros en similares circunstancias, que solo podrán ser arbitrados por ley y regulados desde el punto de vista de las relaciones sociales, y que además solo podrían prohibirse o restringirse aquellos actos que puedan ser totalmente contrarios a la sociedad o a las garantías de estos derechos. Si ustedes ven, y esta declaración universal, esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, en esta primera razón que estoy afirmando, pues tiene toda una serie de garantías que hacen parte del catálogo de los derechos o del derecho internacional de los derechos humanos. La construcción del sistema jurídico que se ha establecido para los derechos humanos internacionalmente se sustenta en esta declaración. Garantía de lo que puede ser la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión, alcance del uso o ejercicio de la fuerza, ¿no?, el derecho al debido proceso, el derecho a la propiedad, la posibilidad de ser juzgado de manera imparcial y con las plenas garantías de la realización del procedimiento. Todos ellos son elementos configuradores de este derecho internacional de los derechos humanos. La segunda razón nos lleva a apelar a que en el transcurso del siglo XIX, los diferentes estados iniciaron una serie de relaciones para definir, bajo lo que es el derecho consuetudinario internacional, lo que se entendía como el alcance de las relaciones que interestatalmente se producían, bien sea por aspectos de comercio, bien sea por aspecto de dilucidar situaciones que estaban todavía en el marco de potenciales guerras o de otros ámbitos. De ahí que uno pueda afirmar que en este segundo escenario, y uno podría tomar la doctrina de Hugo Grocio, y podría uno tomar la doctrina de algunos internacionalistas germinales españoles, ¿no?, los holandeses, los españoles, que ellos nos invitan a ver cómo en esa época se empiezan a elaborar lo que son los principios básicos de un sistema universal en el que se va a encuadrar el derecho internacional de los derechos humanos. Respeto a la cláusula del Pacta Sunt Servanda, respeto a los derechos mínimos que luego harán parte de lo que será la configuración de los derechos de jus cogens, en el marco de una regulación del llamado jus in bello o jus in bellum, ¿no?, y con el objeto siempre de determinar
hasta dónde podría ir el ejercicio de la soberanía de las potestades estatales y cómo garantizar los derechos mínimos de los diferentes sujetos que hacen parte a cada uno de estos estados. Y adicionalmente también era una manera, a finales del siglo XIX, comienzos del XX, entonces vienen las cláusulas Martens, vienen las primeras, la Convención de la Haya de 1907 y otros textos y otros instrumentos internacionales, que al regular las reglas de la guerra, y esta es la tercera razón, introducen unas mínimas garantías a unos derechos que no son ni renunciables ni pueden ser objeto de acuerdo o de reducción por parte de los estados o por parte de los intervinientes en un proceso o situación de guerra. Eso indicaba desde esa perspectiva que el derecho internacional, si bien se estaba gestando y aún no tenía una categoría específica de derecho internacional de los derechos humanos, sí venía gestando todo lo que eran unos caracteres, unos elementos, unas herramientas que luego le van a ser sustanciales a la hora de la comprensión de este derecho internacional de los derechos humanos por parte de los sistemas jurídicos, tanto a mediados como a finales del siglo XX como en la actualidad, y que nos invita a reflexionar de si necesitamos hacer una comprensión mucho más amplia de lo que pueda entenderse por derecho internacional de los derechos humanos. Quizás aquí tengo que apelar nuevamente a Kant, La paz perpetua, que recomiendo su lectura, en donde él, en la propuesta de alcanzar un sistema universal, plantea la necesidad de comprender todos y cada uno de los ámbitos de protección de los derechos bajo un modelo que pudiese ser uniforme para que no haya y no se generen desequilibrios en el ejercicio y en las garantías de los derechos humanos. Esto es importante señalarlo porque evidentemente nosotros no podemos dejar atrás la valía que supone todo un corpus juris internacional que se ha venido gestando desde muchos siglos atrás y que hoy en día sigue teniendo impacto a la hora de los sistemas de protección de los derechos humanos, llámese el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, llámese el Sistema Europeo de Derechos Humanos, y que en las propias decisiones las instancias judiciales competentes lo reconocen. No hay más que ver el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Hacienda, el caso Hacienda Brasil versus Brasil. No hay que verlo en el caso de las masacres de el Río Negro contra Guatemala, entre otros, en donde ustedes van a encontrar cómo el germen de ese corpus juris internacional no solamente se arbitra a partir de 1948, sino está mucho más atrás y exige de los sistemas de protección como de los ordenamientos jurídicos internos reconocer que esa construcción no solo está vigente, sino que debe ser encuadrada, actualizada y armonizada a los modelos de protección actual. Esto nos trae a 1948, 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama una Declaración Universal de los Derechos Humanos, en una época en la que estábamos terminando dos guerras mundiales bastante cruentas, en donde las garantías de los derechos en muchos estados se cuestionaban por cuestiones raciales, por cuestiones de inequidades sociales, por cuestiones de ideologías políticas, por cuestiones de escasez y de precariedad de los estados, y había que buscar la forma de establecer cómo se generaba un modelo de protección universal
que permitiera a cualquier ciudadano en el planeta acudir a esa mínima garantía para hacer respetar los derechos de los que son titulares. Y mediante ese documento, los estados nacionales y los organismos internacionales que estaban en proceso de consolidación, llámese las Naciones Unidas, que pasaba de ser de esa Sociedad de las Naciones a la Organización de las Naciones Unidas, buscaban un compromiso ético y jurídico para encontrar lo que es una herramienta básica de convivencia humana, tanto en el ámbito universal como el ámbito interno, que respetara el principio de la dignidad humana, que respetara los derechos intrínsecos y la inviolabilidad que emana de ellos. En el mismo preámbulo de la Declaración Universal hay una cita fantástica donde dice, comillas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Hay 4 cuestiones que se extraen de esta formulación en el preámbulo de la Declaración Universal. El primer elemento es entender qué es la dignidad humana, lo que es el ingrediente básico con el que puede tutelarse los derechos de los individuos. Superando esa línea roja, evidentemente la vulneración que se pueda dar al derecho humano es clara y podría generar no solamente serias consecuencias, sino que representaría la negación del individuo. Como lo veíamos en el módulo 1, quizás aquí está la posibilidad de enlazar lo que es el concepto de persona humana con el concepto de dignidad humana, en donde esa persona no puede ser reducida de su entidad misma ni puede ser negada en sus atributos. Un segundo ingrediente que viene aquí es el de concebir la idea de la igualdad, de los derechos iguales, quizás aquí con una influencia rawlsiana desde el punto de vista de la justicia material y de la justicia redistributiva, para intentar entender que bajo cada uno de los modelos y con las velocidades que se puedan operar en las sociedades, se debe llegar a un máximo que es el encuentro entre la satisfacción de esos derechos y la armonía entre el ejercicio de cada uno de ellos por sus componentes en la sociedad. Y por último, la idea de inalienabilidad. Este es un tema que va a ser sustancial en el sistema actual, ¿no? El concepto inalienable, el desapego a un modelo en el que el ser humano ha perdido su esencia y se piensa que puede desapegarse del ejercicio de sus derechos. Incluso en los debates más álgidos que lo traté yo en Persona Humana sobre el tema de la eugenesia, sobre el tema de la modificación genética, en donde parece que nos despojamos del concepto inalienable y asumimos posiciones como extrañas a lo que es la valoración adecuada del carácter inalienable de estos derechos. Esta Declaración Universal, adicionalmente, ¿no?, puede concebirse en un cierto sentido como el potencial origen formal del derecho internacional de los derechos humanos. En mi opinión, lo que viene a ser es una consolidación de las herramientas que ya señalé anteriormente y además de una influencia determinante en los sistemas jurídicos occidentales y de todo el mundo, en los que se plantea como objetivo final la protección que se pueda dar a los derechos de las personas en todo tipo de situación y bajo cualquier modelo político o social. Hay una cita de Mauro Capelletti en el artículo que escribe Renegar de Montesquieu, en el espíritu de las leyes,
la expansión y la legitimidad de la justicia constitucional. Abro comillas, dice Capelletti, el no reconocer la importancia histórica y el carácter sin precedentes de este continuo desarrollo es estar ciego y sordo con respecto a la más fantástica transformación del curso de la sociedad que haya ocurrido jamás en la historia del hombre. No se puede pensar que se niegue al individuo esta posibilidad de haber avanzado con esta declaración. Esta declaración universal nos da una oportunidad, bajo una lectura, si ustedes lo quieren, a partir de Norberto Bobbio, de qué podría entenderse por derechos humanos, ¿no? De cuál sería el concepto inicial. Si el fundamento está en cuanto al derecho que se tiene o al derecho que se desearía tener. Entonces, uno puede afirmar en los dos extremos, si alguno de ellos puede ser el más sustancial. En todo caso, el fundamento de los derechos debe estar siempre arraigado en los valores principales que no pueden ser objeto de negación por parte de los sistemas jurídicos. Esta idea de los valores es importante, como lo señalaba yo en Persona Humana, porque quiere decir que es el ámbito irreductible en el que la Declaración de los Derechos Humanos y cualquier instrumento internacional que se incorpore no lo puede negar. Entonces, ¿cómo hacer para definirlo? Entonces uno podría decir de la siguiente manera: primer elemento para el concepto de derechos humanos, ¿no? El concepto de derecho internacional, del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, primer elemento del concepto son aquellos derechos que comprenden el mínimo de dignidad humana y de valor inalienable que se representa en todo sujeto, en todo ser humano y en todo sujeto que, ejerciéndolos bajo todo tipo de sistema político y modelo social, debe ser resguardado. Segundo elemento se trata de derechos que en cualquier caso no son absolutos, que permiten al individuo encuadrarse bajo una línea de la construcción del respeto recíproco entre los diferentes ámbitos del derecho y que adicionalmente orientan a los estados para establecer de la manera más adecuada el alcance en las limitaciones o restricciones que se puedan imponer para preservar las condiciones de ejercicio de cada uno de ellos. Tercer elemento es el carácter universal de estos derechos. ¿Sí? Son derechos que, sin perjuicio de que estén o no consagrados en los sistemas jurídicos internos, hacen parte de un corpus juris y de un sistema que, sea que se acepte o no, siempre deberán tener un reconocimiento. Y aquí viene una observación muy interesante desde el punto de vista de los fenómenos actuales. Aquellos estados que renuncian a la aplicación de un tratado, un convenio, a la aplicación de unas normas básicas de protección de los derechos humanos, lo hacen desde el punto de vista de su carácter formal como miembros o componentes del mismo, pero no lo hacen desde la perspectiva de la garantía que cada uno de los ciudadanos de su estado pueden exigir o demandar. Frente a ellos no puede existir esa renuncia. Estos mínimos son incuestionables desde el punto de vista de la tutela que se debe garantizar. De tal manera que es importante concebir que en este concepto que estoy formulando no puede hablarse de una definición que se ajuste solamente a las posibilidades en las que cada uno de los individuos pueda ejercerlos porque su Estado los reconoce, los acepta o los incorpora a su sistema jurídico. Hay una tercera cuestión aquí en el concepto para ir finalizando este primer video. Fruto de esta consagración de los derechos humanos, ¿no? Uno llega a entender que
la construcción que se da de ellos se hace posible desde el punto de vista de establecer una serie de condiciones para fijar las garantías mínimas de protección que cada sujeto debe tener a la hora del ejercicio. Y esto puede tener dos extremos. Desde el punto de vista de exigir una jerarquización de estos mismos en función del desarrollo de las legislaciones internas, una jerarquización desde el punto de vista de las normas de derecho internacional, un impulso a lo que sería el emerger un derecho doméstico de los derechos humanos, un derecho propiamente de las naciones que universalmente se imponga desde la protección de los derechos humanos, una reformulación y adecuación de la doctrina tradicional de la soberanía nacional, un impulso a la complementación del modelo iuspositivista tradicional que exigiría que, si bien no fuesen reconocidos formalmente, se encontraran expresamente tutelados por todos y cada uno de los sistemas jurídicos sin perjuicio de su incorporación, la llegada a la configuración de ese derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? El modelo que implica este derecho de los derechos humanos, ¿no? Que se podría explicar en una serie de cuatro aspectos comunes, ¿no? La definición de lo que son obligaciones en cabeza de los estados de respetar ciertas libertades y derechos fundamentales a todas las personas en sus territorios y en sus jurisdicciones, el de establecer una serie de mecanismos o herramientas para la protección o realización de tales derechos, el de definir y circunscribir estos derechos y libertades como un ámbito de protección o de preocupación directa de cada uno de los estados, el de construir e implementar instituciones y procedimientos para que internacionalmente pueda darse la supervisión, la interpretación y la aplicación de todos los mandatos que surgidos de ese corpus juris internacional puedan ser objeto de protección. En este punto es importante entender que los caracteres de este derecho internacional de los derechos humanos puede estar centrado en tres aspectos específicos. Primer carácter: se trata de un derecho en el que los estados partes se obligan de manera directa por virtud de un acuerdo específico, por virtud de la esencia misma de los derechos o por virtud de obligaciones imperativas. Segundo, se trata de un ámbito, derecho internacional de los derechos humanos, en donde los instrumentos de protección que sean diseñados internacionalmente están destinados no a la condena de los estados por razón de su sistema político o su modelo social, sino por virtud de la protección de la esencia misma de los derechos. Y en tercer lugar, o tercer carácter, es la de la búsqueda de una progresividad en la concepción de estos derechos a partir de el entendimiento de las normas de las condiciones, mejor, sociales, culturales, y de la modulación de tales condiciones sociales y culturales para una mejor comprensión de lo que son los mínimos garantizados internacionalmente. En esto es importante todo el corpus juris que se ha gestado por la Corte Interamericana, sobre todo la casuística que ha habido en lo que es las comunidades indígenas, la adecuación y adaptación de lo que es el modelo de comprensión de los derechos humanos a sujetos singulares, quienes deben ser protegidos en la misma forma y bajo esas condiciones especiales por los instrumentos del sistema internacional de los derechos humanos. Hasta aquí hemos tratado de delinear el concepto de derechos humanos y los caracteres básicos del mismo. Ahora vamos a pasar en el siguiente video
a hacer una breve descripción de la evolución de la protección de los derechos humanos para que en el marco de la misma podamos luego abordar lo que son los sistemas de protección, limitándonos en esta ocasión al sistema universal de los derechos humanos, que es el básico y general sobre el que vamos a trabajar en este módulo que a mí me corresponde. Así que nos veremos en el siguiente video.